Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a El Dato. Me acompaña la economista Valeria Llerena Endara, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, a quien le doy la bienvenida. Hola Nicolás, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted. Recuerden que este programa está siendo retransmitido también a través de las plataformas del Dato Internacional, El Dato Colombia e Innato ES. Bien, usted está de representante del evento del Foro número 25 de Inclusión Financiera Ciudad Mitad del Mundo 2025. ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿De qué se trata? Para que la ciudadanía conozca. Les cuento un poquito más. La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo somos una ONG sin fines de lucro. Estamos agrupando a 60 instituciones financieras entre lo que son bancos, cooperativas, ONGs. Y nuestro objetivo principal en estos 25 años de vida institucional ha sido promover la inclusión financiera. En un principio se hablaba de microfinanzas, de finanzas inclusivas, y hoy el término que se utiliza es la inclusión financiera para hablar de cómo las personas acceden y usan productos y servicios financieros formales, de tal manera que esto le genere un bienestar financiero que le permita manejar adecuadamente sus recursos y esto le permita también desarrollarse al interno de su familia, su comunidad y el país y demás. Es por ello que la red, dentro de esta gran misión que tenemos de promulgar, de impulsar la inclusión financiera, hacemos un evento anual que es el Foro de Inclusión Financiera. Este foro cumple 25 años y este año lo estamos haciendo en la ciudad mitad del mundo, el día 11 y 12 de septiembre. Jueves y viernes. Jueves y viernes de esta semana. Este evento lo que busca es generar un espacio de diálogo, reunir a diferentes actores desde el ecosistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Gerentes, principales líneas de lo que son entidades financieras, bancos, mutualistas, cooperativas, ONGs, nos acompañan organismos multilaterales, nos acompañan también entidades financieras de la región, nos acompañan fondeadores, proveedores del sistema financiero y autoridades de la primera línea financiera del país y la región. ¿Por qué? Porque lo que se busca es conversar. ¿Cómo está la situación de la inclusión financiera en el país? ¿Cómo está en la región? ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué podemos recabar de buenas prácticas para implementarlas en el país? Y con ello generar una hoja de ruta que permita ir implementando acciones desde los diferentes ámbitos, desde las autoridades, las entidades financieras, los usuarios también, por supuesto, para que mejoren las cifras de inclusión financiera en el país. Si nosotros vamos revisando, según lo que estuve revisando en el boletín, ¿no? Retos geopolíticos, inclusión financiera y social. Las personas que nos están viendo dicen, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo me pueden incluir a mí si yo, por ejemplo, no tengo un negocio, estoy en la central? ¿Cómo puedo hacer para yo poderme incluir? ¿Eso se va a tratar en este foro? Correcto. Tiene 4 ejes el foro. El uno es los retos geopolíticos y económicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sector financiero y queremos un sector financiero fortalecido, solvente, líquido, que permita y cree productos y servicios que estén adaptados a las necesidades de las personas, también se tiene que ver a la economía. ¿Cómo está la economía? ¿Cuáles son los retos de la economía? Claro. ¿Cómo está el tema del empleo, el tema de la pobreza, el tema de la inseguridad y los retos políticos que también enfrenta el gobierno? Entonces, todo esto se va a ver como un contexto dentro del ámbito Ecuador y región y vamos a ver cómo esto empata un poco con lo que está viviendo el sector financiero. En cuanto a la inclusión ya, porque es el segundo eje, es un poco ver eso. ¿Qué hacemos con las personas? Y usted ha mencionado algo sumamente importante que es el tema de los reexcluidos. ¿Y a qué llamamos reexcluidos nosotros? Aquellos que ya tuvieron un crédito y que están en central de riesgos, que no han podido pagar, que están sobreendeudados. ¿Qué hacemos como entidades financieras? ¿Qué hacemos como gobierno? ¿Qué hacemos como los creadores de normativa para que esas personas puedan ser incluidas nuevamente, para que puedan tener acceso a un crédito, considerando que el crédito es una herramienta sumamente poderosa para el desarrollo de las personas y de los países? ¿Por qué? Porque una persona que accede a crédito puede comprarse activos fijos que no lo haría, no puede comprarse un auto en efectivo, o tal vez no puede pagar su Ahora, el tema también, las personas tienen un poco también de recelo. Si me meto en un crédito, pero los intereses son muy altos, ¿no? Y esto podría conllevar a que busquen de pronto al chulquero. Y eso creo que lo que usted acaba de decir es sumamente importante porque es el desconocimiento que existe de las personas. La falta de educación financiera es uno de los ejes fundamentales que también... Y aquí en Ecuador hay un problema gravísimo. Sí, porque cuando hablamos del interés muy alto, desconocemos realmente cuál es el interés que cobra tanto el chulquero como la entidad financiera. Claro. Hay que entender que la entidad financiera es regulada por organismos de supervisión y control. La Junta de Política y Regulación Financiera, que hoy se está transformando por las leyes también monetaria y financiera, pero también las superintendencias controlan a las entidades, tienen tasas, techos en las tasas, mientras que los chulqueros y ese desconocimiento que tienen las personas cobran tasas de hasta 1.500% anual. Y el riesgo que tiene a meterse con esas personas, pero que a veces es desconocimiento, porque yo digo, es que me cobra $1 diario. Entonces el dólar, para mí no es mucho ese dólar diario, pero ese dólar transformándolo en interés,
es muchísimo, no solo mucho, sino muchísimo más de lo que se pagaría en una entidad financiera controlada. Entonces es importante entender eso, saber cómo funciona el sistema. Ahora es verdad, a veces da miedo, ¿cómo me endeudo si no sé cómo pagar? Eso también es importante y está atrás de la educación financiera. Saber que el crédito es una herramienta buena, positiva, importante, pero que todo crédito que uno tiene, incluso el de la tarjeta de crédito, porque a veces se piensa que la tarjeta no es un crédito, el de la tarjeta de crédito tiene que ser pagado. Y yo tengo que calcular las cuotas que voy a pagar con mi tarjeta, la cuota que tengo que pagar al almacén donde saqué mi electrodoméstico, la cuota que tengo que pagar al banco, y todo eso es deuda. Y todo eso tiene que ser parte de mi presupuesto mensual para que la persona pueda sentirse tranquila. Y eso me da la educación financiera. ¿Y la educación financiera en Ecuador cómo está? Si hablamos hacia con cifras, carteras vencidas, no solamente al nivel bancario, incluso en carteras vencidas de cuando compran electrodomésticos, cosas tan simples como esas. Frente a eso, es difícil realmente lo que ustedes quieran abordar. La educación financiera se mide, es muy difícil medir exactamente. Hay una encuesta de capacidades financieras que la hace la Corporación Andina de Fomento, que es la CAF. La última que la hizo fue en el año 2020, en donde señala que el nivel de educación financiera del Ecuador es muy bajo, no llega con las cosas al límite inferior, y realmente donde se ven mayores huecos, mayores problemas, no son en los conocimientos, sino ya en la actitud, en el comportamiento del consumidor financiero. Entonces es importante, yo creo que hay muchísimos esfuerzos que se están trabajando desde diferentes ámbitos. Hoy ya ha salido la estrategia de educación financiera en el año 2023 por parte del Ministerio de Educación. Se está incorporando la transversalidad de la educación financiera en la malla curricular. Todos son aspectos sumamente positivos. Yo creo que esto genera algo positivo y vamos bien encaminados, pero el trabajo todavía es duro, todavía es importante, porque existe este problema de educación financiera, porque se evidencia un sobreendeudamiento de la población y porque realmente es necesario seguir trabajando para que las personas tengan estos conocimientos de que utilicen estos productos financieros de tal forma que mejoren su calidad de vida, no la perjudiquen. Claro, porque la gente coge plata, le llega una tarjeta de crédito y ¡tac!, se la gastaron. Y luego vienen los problemas, ¿no? Pero ahí en esa parte también la evaluación crediticia por parte de los bancos. Por eso le preguntaba si conocemos o hay una estadística, si estas carteras, incluso coactivas, ya hablemos ya de coactivas, que tenemos en Ecuador, ¿qué niveles están alcanzando? ¿Qué porcentajes tenemos en este momento? A ver, ¿contra qué se están enfrentando? Le puedo dar un dato que es sumamente importante y es significativo, y es que nosotros como Red de Instituciones Financieras de Desarrollo hicimos un estudio el año anterior, en donde evaluamos a todos los clientes y evidenciamos que las entidades financieras hacen un trabajo importante por incluir a nuevas personas año a año. Pero ¿qué vimos? Que en los últimos 5 años, de cada 10 personas nuevas que ingresaban al sistema, habían, no necesariamente las mismas, pero había 3 personas que ya caían en cartera en mora y cartera castigada. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de un 30-40% de la población que vuelve a caer en cartera castigada, y nosotros llamamos a este fenómeno como la reexclusión financiera. ¿Por qué? Porque son personas que, estando incluidas en el sistema financiero formal, teniendo ya acceso a un crédito, que es una herramienta importante, vuelven a salir del sistema porque va a ser muy difícil que accedan nuevamente a este producto. Aquí uno de los puntos que van a tratar es sostenibilidad y cooperación regional. Ahí es donde yo quiero llegar con esto, ¿no? En esta cooperación regional, mucho se habla del ingreso de nuevos bancos, como en Estados Unidos, que por ejemplo tienen tasas de interés en el 1 o 2%, que son más accesibles. Algo así podría ser recomendable en Ecuador, porque cuando vemos que la cooperación regional en países como Colombia, Perú, no se diga, bueno, Venezuela no lo quiero nombrar, Argentina, ¿ya? Vemos los mismos casos. El latinoamericano tiende a endeudarse. Bueno, justo la cooperación regional busca eso, no la apertura de nuevas entidades al Ecuador, porque eso ya existe. No existe ninguna restricción para que una entidad de afuera pueda entrar aquí al país con sus propios intereses, ¿no? Dentro del mercado. Ahí sabrá y competirá con el interés que esté en el mercado, y habría que entender cómo funciona el mercado, cuáles son los costos operativos, cuál es la morosidad del mercado, porque hay que entender que la tasa de interés... Mañana llega el Banco Santander de España, se instala en Ecuador con el 2% sin ningún problema. Habría que ver si el Banco Santander puede cubrir sus costos con el 2%. Eso es importante entender. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle que es bueno que la tasa de interés baje. La tasa de interés no puede bajar per se. No puede simplemente bajar, porque si la tasa de interés no cubre los costos que la entidad financiera tiene que hacer, no va a poder colocar. Y eso es lo que pasa en el Ecuador. Y por eso también hay lugares donde no se llega porque son más costosos. Yo pongo siempre el ejemplo del carpintero. Si a un carpintero le cuesta hacer una mesa $50, no puede salir a venderla en el mercado a 30. Claro. No puede, porque está saliendo a pérdida. Para los bancos, para las cooperativas, para las mutualistas es exactamente lo mismo. No pueden salir a colocar a pérdida porque aparte no están simplemente arriesgando un capital propio.
Están arriesgando capital de todos los ciudadanos Y en Ecuador, que depositan su dinero ahí. En Ecuador, o sea, un banco como... Aquí estamos dolarizados igual que Panamá. Panamá es una ciudad que en una cuadra hay 500 bancos. Esa es una realidad. Y vemos allá que se invierte y los bancos se arriesgan. ¿Por qué en Ecuador de pronto es como que se detienen? Cuando en Panamá, por ejemplo, sí manejan ese tipo de interés bajo, por ejemplo. Es que nuevamente hay que entender los costos. Hay que entender Los costos de Ecuador, ¿qué pasa ahí con Ecuador? Los costos de la tasa de interés implican 4 cosas. Lo uno es la morosidad de la cartera. Hay que entender cuántos clientes no pagan la cartera en Ecuador, que hoy por hoy la cartera de microcrédito está alrededor del 7% de la morosidad. Ya de por sí, ese es un costo para la entidad financiera. El costo de la tasa de interés pasiva. Si yo coloco y capto recursos al 10%, que es lo que pasaba hasta el año anterior, hoy han bajado las tasas, ese también es un costo. Solo ahí tengo un 17% que tengo que cubrir entre morosidad y captaciones. A eso tengo que sumar los costos operativos, porque la entidad financiera tiene que tener costos operativos. Si yo voy a la ruralidad, si voy a tener un grupo vulnerable, si tengo que irme a las zonas urbanas marginales, tengo que tener oficiales de crédito que atiendan a esos clientes, que levanten información. El microcrédito levanta información de la informalidad total. No es lo mismo dar un crédito a una empresa grande, donde tiene todo formalizado, tiene calificación de riesgo, de auditor externo, donde yo le pido los balances y me entrega y yo sé que me va a aquí usted pagar. recordará que el Banco Nacional del Fomento hace algunos años ya crearon el famoso crédito 555, no sé si usted lo recuerda. Hay que entender que el Banco de Fomento es una banca pública. Pero usted y no está hecha para, tiene otros fines. Tiene otros fines, no tiene el objetivo de generar. Pero hablando de la banca pública, ¿ese crédito usted lo vio viable en su momento? ¿O fue una mala jugada? Y hay que repensar nuevamente. Los créditos, como usted ha señalado, tienen que ser viables. ¿Qué quiere decir que sean viables? Primero, que la entidad tenga tecnología crediticia para colocar, que sepa que el cliente le va a pagar. Porque ¿qué pasa con la banca pública, lamentablemente? Es que al final de cuentas la banca pública termina dañando el mercado porque muchos de estos créditos no se recuperan y terminan condonándose. Y esto lo que hace es afectar el carácter de pago del deudor. Porque un deudor que ya accedió a la banca pública y le terminaron condonando, va a querer acceder a la banca privada y también va a querer que le condonen. Porque va a decir que el otro banco me condonó la deuda. Entonces, eso daña el carácter de pago. Por eso es que es importante, independientemente de la tasa, porque la banca pública sí puede trabajar con otras tasas porque tienen otros fines, es importante que los créditos se coloquen adecuadamente o que funcionen como banca de segundo piso, con entidades de forma barata, de tal forma que la entidad que se fondea con recursos baratos también pueda bajar su tasa, porque esa es la forma de bajar las tasas. ¿Saben qué? Démosles fondeo más barato, realmente creemos un seguro del crédito, fondos de garantía, cosas que permitan bajar la tasa, pero no bajar la tasa políticamente o bajar la tasa porque quiero que baje. Porque ese querer que baje sin un argumento técnico atrás, lo que hace es que la gente no acceda a crédito formal, porque las entidades no pueden colocar a tasas que no les cubre sus costos. Correcto, pero la pregunta es que, o sea, en Ecuador, ¿cómo podríamos hacer que algo así se pueda dar? Que esos costos bajen, poniendo en ejemplo con Panamá, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Dónde está ese motivo por el cual hace que el costo suba en Ecuador? No podemos comparar la economía nuevamente. Habría que entender Panamá, yo no debería entender cuál es el costo de captación allá, cuál es el riesgo de que están expuestas las entidades allá. Hay que entender eso, por eso es importante entender los costos. Y estos temas se los van a preguntar ahí. Por supuesto, va a haber un foro de preguntas, por ejemplo, para la prensa. Es abierto, más que para la prensa, para todos los participantes. Hacer esas preguntas quisquillosas ahí. Por supuesto, y que bueno, que nos puedan comentar y que estén las autoridades y nos comenten, pero es importante, tenemos nosotros siempre en nuestro foro que están 600 personas abiertas para todos, para que puedan hacer las preguntas. Voy a llevar 600 preguntas. ¿Y la revolución digital en qué consiste? A ver, es importantísimo, yo he mencionado ya en algunas entrevistas que me han hecho, que la tecnología no es lo que se viene, la tecnología es el presente. Y es importante entender que esa tecnología tiene que ser aplicada de forma correcta en las entidades financieras. Entonces ya tenemos diferentes tecnologías, la digitalización de procesos, canales electrónicos, estos apps para que las personas puedan transferir, puedan pagar, los códigos QR para que puedan pagar. Ahora ya las cobranzas me realizan ya no la persona, sino un bot que está atrás y que me dice cómo me debe cobrar. La tecnología sí facilita la vida, la tecnología sí hace más rápidas las cosas, pero hay que entender hasta dónde llego con la tecnología, de tal forma de no alejarme del usuario financiero. Hay que considerar, y ahí volvemos, no estamos en Panamá, no estamos en Europa, y seguramente el Ecuador tiene una realidad diferente, y tenemos un nivel de conexión muy bajo en las zonas rurales. El BID dice que apenas el 13% de personas tienen internet en zonas rurales. Entonces hay que entender cómo funciona la tecnología y cómo la adaptamos a la realidad nacional, cómo cerramos la brecha digital, por ejemplo, de los adultos mayores, que les cuesta todavía la tecnología, o de aquellos que no tienen acceso a internet. Entonces son retos importantes para saber qué están haciendo en otros países, cómo adaptarlo a la realidad nacional, cómo adoptar la tecnología, sí, pero sin dejar el lado humano de la inclusión financiera.
porque veamos, el microcrédito, como digo, es la relación entre el asesor y el cliente, en ir a visitar en esa zona rural, en levantar la información de su negocio. Sí, puede haber herramientas tecnológicas que me ayuden a levantar esa información y demás, pero tengo que pensar hasta dónde llega la tecnología. O sea, bastante interesante todos estos temas que se van a tratar realmente en este foro. Me recuerda la fecha, va a ser jueves y viernes. Jueves 11 y viernes 12 de septiembre. ¿Desde qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De 8 a 5 de la mañana. Es una jornada completa. Una jornada completa. Y esto va a ser en la mitad del mundo. ¿Por qué escogieron la mitad del mundo? Escogimos por varias razones. Una de las razones que escogimos la mitad del mundo es un poco alejar a las personas, sobre todo las que viven en Quito, del centro de la ciudad. Porque pasa mucho que cuando hay eventos en el centro de la ciudad, yo voy un ratito, regreso a mi trabajo, salgo, entro y no me dedico a una jornada completa. Esto me aleja un poco de la cotidianidad. Y esto permite que podamos concentrarnos en dos días, jornada completa, en temas realmente relevantes e importantes. Y lo segundo, como este año también internacionalizamos el foro y lo hacemos hacia el exterior, nos acompañan varias delegaciones de cooperativas, bancos, extranjeros, entonces también queremos buscar un lugar turístico, que sea atractivo venir, que puedan visitar el país y que realmente quieran hacerlo, considerando que, como decíamos, el país es un país dolarizado, es un país caro, y venir acá es complejo, es caro, entonces sí queríamos hacer lo que sea también atractivo. Claro que sí, yo voy a conocer la mitad del mundo, tengo varios años viviendo aquí y nunca he ido a la mitad del mundo, así que voy a aprovechar para ir a conocer también. No, de verdad sí quiero conocer porque a mí me interesa mucho justamente esta educación financiera, que es muy importante, creo que todos los ciudadanos debemos estar conscientes de eso, porque a la larga cada uno es el que tiene que pagar y responder por lo que se mete y por lo que accede, porque en el momento que uno firma un crédito, uno está poniendo su firma de responsabilidad. No es culpa del banco, no es culpa del oficial, es culpa de quien aceptó el crédito. Y sobre todo, Nicolás, yo resalto muchísimo que la educación financiera lo que da es la tranquilidad, porque no hay nada más tranquilo en esta vida para una persona, es estar en paz con sus deudas, saber qué puede tener para alimentarse, para cubrir la educación de sus hijos, para cubrir sus gastos del hogar. Eso le da tranquilidad. Y eso es lo que busca la educación financiera. Así es, economista, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el mensaje. Invite, por favor, a los ciudadanos para que vayan a este foro. ¿Es de entrada gratuita? ¿Cómo es? No está hecho para los ciudadanos, más bien que no estamos ya llenos, casa llena. Pero sobre todo yo quiero comentarles a todos los ciudadanos que conozcan de la existencia de estos espacios. Estos espacios son sumamente importantes para que sepan que estamos hablando de inclusión financiera, hablando de educación, hablando de cómo mejorar el bienestar financiero de la población, la parte económica. Y esto realmente es muy enriquecedor porque nos permite generar una agenda de corto y mediano plazo para ir incrementando la inclusión financiera, para mejorar la situación económica, para aplicar mejores prácticas. Entonces son espacios que la ciudadanía debe conocer que se realizan y que creo que ayudan muchísimo al desarrollo de la economía. Muchísimas gracias, economista. Y ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirme a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. El nuevo Ecuador no se detiene. Se anticipa, se prepara. No espera a que la crisis llegue. Trabaja desde antes para que tú no tengas que preocuparte. Eso también es construir futuro. Mientras tú sigues con tu día, nosotros seguimos construyendo el mañana. Recuperando lo que otros dejaron caer, generando energía donde antes hubo abandono, rehabilitando, planificando, previendo. Hoy Ecuador está listo. No improvisamos, nos preparamos. Gracias al trabajo de estos meses, más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Hidroeléctricas, térmicas, barcazas, el embalse Mazar al tope. Y todo ha sido por ti. Para que no pares, porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. Energía que construye futuro.